Vamos a analizar la derivada de estos dos ejercicios por algo muy importante. Usualmente una de las confusiones es aplicar la misma fórmula para la derivada de una función exponencial que para la derivada de una constante elevada a una función. ¿Okay? Vamos a ver en este video cuál es la diferencia. Indicando nuestros operadores, dado que aquí, empezando con la función exponencial, no hay radicales ni expresiones racionales donde la variable esté en el denominador, vamos a escribir la derivada de nuestra función. Esto es igual a derivar nuestro exponencial. Vamos a copiarlo. Ahora, recuerda que el siguiente paso es analizar jerarquía de operaciones. Si nosotros le damos algún valor a x, la última operación después de haber hecho esta potencia, esta resta y esta tangente, sería el exponencial. Así que la derivada que ahora vamos a aplicar sería la de e a la u. La fórmula, la que te voy a escribir en pantalla, e a la u multiplicando a la derivada de u. Compara en tu ejercicio con tu fórmula para identificar que esto de acá es tu u. Vamos a marcarlo así. La derivada de f sería f' de x. Esto es igual. La fórmula nos dice que hay que escribir exactamente Euler a la u. Nosotros vamos a escucharla. Sería Euler elevado a la tangente de x al cuadrado menos 1. Y todo esto debe de multiplicar, aquí acorde a la fórmula, a la derivada de u. Vamos a escribir aquí derivada de la tangente de x al cuadrado menos 1. Lo que está en rojo ya está derivado, ya no nos va a preocupar. Lo que nos interesa analizar ahora es esta parte que tiene el operador. Bueno, si nosotros le asignamos algún valor a x en esta expresión, la última operación sería la tangente. Así que vamos a escribir aquí la derivada de la tangente. De tangente de u, esto es igual a la secante cuadrada de u multiplicando a la derivada de u. Identifica en el ejercicio que ahora tu u va a ser x al cuadrado menos 1. Vamos a marcarla. Esto viene siendo u. Vamos a copiar lo que ya tenemos resuelto y continuando con la fórmula, cuando derives la tangente de alguna expresión, lo que debes de escribir es secante cuadrada. Vamos a apuntar aquí secante cuadrada de u, es decir, de x al cuadrado menos 1. Y todavía hay que multiplicarlo por la derivada de lo que en este caso o en este punto fue u, que ya lo tengo aquí sombreado en verde, es solamente x al cuadrado menos 1. Derivada de x al cuadrado menos 1, recordando que todo esto ya pasa tal cual. La derivada de esto sería un simple 2x, vamos a poner aquí 2x multiplicando, con lo que habríamos terminado la derivada. Ahora, para efectos de reescribir este ejercicio, colocamos primero esta expresión, 2x, después el exponencial y la función trigonométrica. Vamos a apuntarla acá. Y con esto habríamos terminado de derivar el problema. Ahora, vamos a analizar la diferencia que hay entre esta respuesta, más que nada entre esta fórmula, y la que se aplica para derivar la función de 5 elevado a la tangente. Vamos a copiarlo y vamos a trabajar un poquito más abajo. Bueno, ahora, dado que tampoco tenemos aquí expresiones con radicales o la variable a derivar en denominadores, podemos empezar a indicar el operador de la derivada. Vamos a poner la derivada de nuestra función. Esto debe de ser igual a derivar todo lo de acá, ¿ok? El 5 tangente de x al cuadrado menos 1. Ahora, aquí un detalle. Si nosotros le damos algún valor a x, primero tendríamos que hacer esta resta, después la tangente, y por último, el 5 elevarlo a ese número. Te voy a decir cuál es el error común. Pensaríamos aquí que c elevado a la u es igual a c, donde c representando algún número, alguna constante, c a la u por la derivada
de u, ¿no? Inclusive ni respeta los colores. ¿Por qué? Porque esta expresión resulta ser incorrecta. Cuando lo que se está elevando, o sea, cuando tenemos aquí algún número en lugar de e, del número e, la fórmula que se emplea es la siguiente. La derivada de una constante, un número elevado a una expresión de a a la u, esto es igual a la u, ¿ok? Se parece un poco a la de Euler, pero nota la pequeña y sutil diferencia. Multiplicando al logaritmo natural de a y por último multiplicando a la derivada de u. ¿Ok? Ese era el único cambio, o ese es el cambio que tiene respecto a la fórmula del exponencial. Aparece un logaritmo natural. Cambio pequeño, pero que haría que el ejercicio estuviera incorrecto, ¿eh? Regresando a la derivada de nuestra función sería f' de x. Todo esto debe de ser igual. Compara tu problema con la fórmula. Identifica que ahora u es esto. Tangente de x al cuadrado menos 1. ¿Qué nos dice la fórmula que se debe de escribir? Bueno, igual, ¿no? Identificar que ahora el valor de a es 5. Nos dice, escribe a a la u. Sería 5 elevado a la tangente de x al cuadrado menos 1. Y multiplícalo por el logaritmo natural de a, es decir, el logaritmo natural de 5. Ahí está. Y por si fuera poco, todavía hay que multiplicar por la derivada de la u, es decir, la tangente de x al cuadrado menos 1. Llegados a este punto, ya lo que está en rojo ya se derivó, ya podemos estar tranquilos por ese lado. Ahora, lo que falta por analizar sería la derivada de la tangente, esta parte que tenemos aquí. Si tú le das algún valor a x, bueno, lo comentaba, ¿no? La última operación sería la tangente, así que vamos a utilizar la derivada de la tangente de u. La fórmula nos dice que es secante al cuadrado de u multiplicando a de u. Compara en tu ejercicio para identificar que u es x cuadrada menos 1. Y lo que te dice la fórmula que hay que escribir es multiplica todo esto por la secante al cuadrado de lo que fue u, x al cuadrado menos 1. Y hay que multiplicar por la derivada de u. Vamos a poner aquí derivada de x al cuadrado menos 1. Llegados a este punto se transforma el ejercicio a la derivada de un polinomio. ¿Okay? Derivada de x al cuadrado menos 1 es simple y sencillamente 2x. Reescribiendo aquí nuestro problema, cambiando un poco el orden, vamos a poner ese 2x aquí al principio y todo esto que ya se derivó vamos a colocarlo multiplicando a nuestro 5. Aquí una pequeña aclaración. No vayas a multiplicar el 2 por el 5, dado que este 5 está elevado, déjame te marco aquí, a este exponente, ¿de acuerdo? No podemos hacer ese producto. Tampoco puedes hacer el producto de 2 por este 5, porque este 5 es el argumento de este logaritmo natural. Si lo que quisiéramos es reescribir un poquito más el problema, podríamos dejarlo de la siguiente forma. 2 veces el logaritmo natural de 5, que al final de cuentas esto formaría un número, esto lo podemos encontrar con la calculadora, multiplicando a x. Ahora vamos a tener aquí nuestra exponencial, ahí está, y por último nuestra función trigonométrica. ¿Qué es lo importante o qué es lo relevante que necesito que recuerdes de este video? Que la derivada del exponencial no es igual a la derivada de una constante a una función. La fórmula tiene un pequeño cambio. Este logaritmo natural hace que la respuesta sea algo muy distinto.